Listo. Ahora vamos a crear la documentación de arquitectura y funcionalidades del sistema. Esa documentación la vamos a crear usando un lenguaje llamado UML. Les recomiendo que lean al respecto qué es UML, cuáles son los diagramas que se utilizan, cuáles son los artefactos o digamos que la notación gráfica del lenguaje. UML no es un lenguaje de texto, es un lenguaje gráfico usando figuras, símbolos, flechas y una serie de componentes llamados artefactos que nos permiten representar mediante diagramas diferentes modelos de sistema. Este no es un curso UML, pero ustedes saben que dentro de su proceso de estudio deben investigar y documentarse y profundizar sobre los temas que los profesores les dan a manera de introducción. Entonces, por eso instalamos en el primer paso un plugin para NetBeans que nos permite crear o diseñar o construir esos diagramas. La ventaja es que esta vez lo vamos a hacer usando un lenguaje textual de una herramienta llamada PlanoML. Los diagramas de UML los pueden crear con cualquier cantidad de herramientas. Investiguen cuáles hay, desde el mismo Paint, pasando por PowerPoint o herramientas especializadas como Star UML, Poseidon UML, Argo UML. Hay una internet libre que es gratis, de uso libre, que se llama eh, algo sobre Charflow o Flowchart o algo así, no recuerdo. Hay uno para como aplicación de Google Drive que se llama Draw.io, también es muy bueno. Entonces, pero en este caso yo voy a usar PlanoML. ¿Por qué? Porque me parece mucho más fácil hacerlos. Solo hay que leer el tutorial, ya les muestro la página. Y me permite versionar, como es texto lo que estoy haciendo, me permite versionar usando Git el contenido de ese diagrama. Entonces, para hacer un preámbulo aquí sobre lo que es PlanoML, vamos a la página de PlanoML, vamos a ir aquí a Plant, UML, y ahí podemos encontrar documentación de cómo construir los diagramas usando el lenguaje de PlanoML. Aquí, en donde dice casos de diagramas de secuencia, podemos encontrar un tutorial muy completo de cómo se hacen los diagramas de secuencia, qué es diagrama de secuencia, introducción, pero aquí ya empiezan en firma. Aquí no les van a explicar qué es un diagrama de secuencia, ni para qué funciona, ni nada. Les van a explicar cómo construir los diagramas de secuencia usando el lenguaje de PlanoML, que es el lenguaje. Por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que este es un diagrama de secuencias. Aquí hay un componente del sistema que se llama Alicia, que es un actor, y manda un mensaje hacia Bob, que es otro componente. Y ese mensaje es esto que está acá. ¿Sí? Pero los hay mucho más detallados, por ejemplo, colocando imágenes que representan la vista, el controlador, el modelo, la base de datos y otros componentes externos. ¿Ya? Pero también hay para ponerle colores, etc. Nuestro caso, que nos interesa son estos dos. Incluso vamos a mirar algún ejercicio con diagramas de actividades, pero también se pueden hacer prototipos, wireframe, mírenlos acá. Por ejemplo, esto que está aquí pinta esta ventanita, esto que está aquí pinta este caja de texto, esto que está aquí pinta esto, y así sucesivamente. Ahí está para menús, observen cómo hacer un pequeño mockup sobre un login. Aquí hay más elaborados con borde, fíjense que este no tiene borde, este sí tiene borde con título. Y pues hay árboles de todo tipo de componentes de interfaz gráfica, pestañas activas, checkbox, botones. Esto que está aquí pinta esto que está acá. Entonces solamente hay que conocer, mirar los ejemplos y aprender y hacerlo acá. También podemos encontrar diagramas de tiempo. Aquí están los diagramas de tiempo. Diagramas de Gantt que utilizan mucho para el tema de la planeación del proyecto. Aquí están, por ejemplo, un pequeño diagrama de Gantt representando los días y las tareas, cuántos días se demoran. En el caso de esta tarea se llama diseño de prototipo, se demora 15 días. Esta tarea que es prueba de prototipo se demora 10 días, así sucesivamente. Incluso acá podemos colocarlo, verlo entre meses. En realidad a mí me gusta mucho, hay diagramas para pintar redes, acá diagramas de redes. Exploren esto, por favor. A mí me gusta mucho. No estoy diciendo que sea lo que ustedes vayan a usar, pero
sí es muy útil para construir diagramas. Incluso hay diagramas, a mí me gusta mucho este Word Breakdown Structure, lo conocí hace como 20 años. Es un diagrama que nos permite representar problemas en partes. Es coger un problema y estructurarlo en pequeñas partes y ahí ir construyendo cada una de las partes y de quién depende cada parte. Es muy útil, yo lo aplico casi en el día a día de mis cosas. También tenemos mapas mentales, miren aquí los mapas mentales, esto pinta un mapa mental. La jerarquía de los mapas se hace usando asteriscos. También tenemos diagramas de tiempo, mírenlos bien bonitos. Le podemos poner a esos diagramas de tiempo incluso imágenes y demás cosas. Tenemos diagramas de despliegue, diagramas de objetos, diagramas de estado, diagramas de componentes, diagramas de actividades. Y en el caso que nos interesa son estos dos, diagramas de caso de uso y diagramas de clase. Miremos el diagrama de caso de uso, que es el que vamos a empezar a hacer hoy. Un caso de uso, aquí, recuerden que esto no les explica qué es un diagrama de caso de uso, sino una pequeña introducción y cómo hacerlo en plano ML. Un caso de uso es una funcionalidad que el sistema le ofrece a los entes que están fuera de él y que se comunican con el sistema. Esos entes pueden ser personas u otros sistemas o dispositivos. O a veces, muchas veces, ahí se toma el tiempo como un ente que le manda órdenes al sistema. Por ejemplo, cuando se cumple una fecha, se dispara una función. En la mayoría de los sistemas que nosotros hacemos, existen dos tipos de entidades que interactúan con el sistema. A esas entidades se les llaman actores. Los actores que normalmente vemos son personas u otros sistemas o dispositivos. Para que un caso de uso sea un caso de uso, tiene que tener un objetivo, es recibir una orden, realizar, ejecutar un procedimiento dentro del sistema y devolver una respuesta. Muchas veces esa respuesta no se le presenta al usuario, sino que esa respuesta es almacenable o es enviada a otro sistema. Hay muchas veces los casos de uso a veces quedan ejecutándose y el actor que lo solicita no recibe una respuesta. Esos casos de uso realizan operaciones llamadas operaciones asíncronas. Es decir, quedan ejecutándose y no retornan una respuesta, sino cuando terminen. Entonces, aquí, bueno, es una introducción breve de lo que es un caso de uso. Ustedes tienen que investigar más al respecto. Aquí empezamos con el típico script de plano ML, que es start, y estar en UML y en UML. Y los casos de uso se pintan encerrados entre paréntesis. Los actores se pintan usando dos puntos y se les pueden poner alias. Miren, en este caso estamos creando un actor llamado primer actor, mírenlo acá, y acá estamos creando otro actor con, si lo ven, con un salto de línea, otro actor, pero este actor lo vamos a poner un alias que se llame Mendoza. Con este sería el valor que lo vamos a trabajar en el diagrama y este sería, digamos, la declaración. Los actores se relacionan con casos de uso, es decir, un actor invoca o solicita al sistema para que realice una operación. En este caso, estamos diciendo que el actor usuario interactúa con el sistema a partir del caso de uso usar. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí hay otro, un caso de uso principal, administrador principal, usa el sistema mediante esto que está acá, este caso de uso. Y así cualquier cantidad, aquí incluso hay formas para documentar los casos de uso a manera de guión o de algoritmo, que es lo que hacen por dentro. Se les pueden poner paqueticos, miren los paqueticos, package professional, veanlo aquí, y todos los casos de uso que van dentro de él o actores se encierran dentro del paquete. En este caso estamos encerrando dos actores, chef y crítico de comidas, aquí están, y estamos encerrando dentro de otro paquete los casos de uso que tienen que ver con restaurantes, que están todos los y la relación que hay entre actores y casos. Para el caso de diagramas de clases, es lo mismo. Aquí tenemos las diferentes clases que hay, se escriben con la palabra class, o abstract class, o el tipo de clase, interfaz, excepción, etc. Y él le coloca una anotación acá arriba, una decoración que le indica qué tipo de clase es. La relación entre las clases, la extensión, que es la herencia, la implementación, que es para relacionar interfaces con clases, composición, agregación, dependencia y dependencia en otra dirección. Aquí hay ejemplos de relaciones, la clase padre, que sería la clase 1, y la clase hija o subclase, que sería la clase 2, hereda de clase 1. Aquí está una relación de composición, aquí está una relación de
agregación, una relación normal y una relación de usabilidad, una relación normal. Aquí está. Y pues aquí pueden ver cantidad de ejemplos. Yo voy a empezar ahora con el diagrama de casos de uso de nuestra aplicación. Nuestra aplicación se va a tratar de un sistema que lleva gastos individuales de las personas o de familias. Entonces voy a crear mi paquetico, clic derecho en mi paquete raíz, clic derecho, nuevo paquete, y lo voy a llamar documentación. Documentación. Este paquetico le voy a crear un archivo de plano ML. Clic derecho, acá vuelvo y repito, clic derecho, nuevo, otros, categoría plano ML, nuevo archivo. Siguiente, y le vamos a poner diagrama de casos de uso del caso de uso. Acá vamos a colocar aquí actores. Vamos a identificar los actores del sistema. Finalizar. Ahí está el script, el inicio del script. Entonces los actores del sistema serán los siguientes. Un usuario cualquiera. Este va a representar a un usuario cualquiera. Va a tener todas las funcionalidades genéricas que van a tener cualquier persona que use el sistema. Y lo vamos a llamar user. Otro usuario va a ser, digamos que, un interesado. Interesado. No, interesado no, porque no vamos a mirar los gastos de nadie. Vamos a colocar aquí el administrador. Este administrador será una persona que se encargue de realizar las operaciones que no pueden hacer los demás usuarios. Por ejemplo, hacerle mantenimiento al sistema. Es decir, si un usuario ya no está o está usando mal el sistema, pues lo deshabilitará. Es el que puede crear cosas o eliminar cosas delicadas e importantes del sistema, etc. Entonces vamos a llamarlo admin. Vamos a poner un alias. Si nosotros lo guardamos, aquí aparecen los dos. Ahora vamos a hacer otro diagrama. El diagrama de casos de uso que tenga que ver con los usuarios genéricos. Entonces, estoy aquí y decimos diagrama de casos de uso de usuario. Vamos a ponerle, este es el diagrama de casos de uso número 1, porque van a haber varios. Para no crear este diagrama grandote, a mí me gusta dividirlo en partes. Bien, entonces, vamos a definir el actor, en este caso usuario, y lo vamos a llamar user, un alias, user. Recuerden que es un alias para poder usarlo. Entonces, un usuario cualquiera, vamos a crear un paquete, package, y vamos a poner los casos de uso que tienen que ver con el acceso al sistema. Vamos a colocarle seguridad. Abrimos paréntesis, cerramos llave, y aquí vamos a meter todos los casos que tienen que ver con seguridad. ¿Ya? Vamos a colocar que un usuario se relaciona con el sistema para iniciar sesión. Esa flechita indica generalmente que el caso de uso devuelve información al actor. Iniciar sesión. Si guardamos, aquí vemos que ya estamos pintando algo. Ahora, un usuario puede editar sus datos. Se fijan que la flechita hacia adentro indica que esto es un comando, una solicitud de ingresar, cambiar datos en el sistema. Entonces, editar, modificar o actualizar perfil. Actualizar mi perfil. Voy a llamarle este caso de uso así. Fíjense que se están viendo de manera horizontal. Ya les explico cómo ponerlo de manera vertical. Vamos a decir que un usuario se da de baja. User
se da de baja, cerrar cuenta o inhabilitar cuenta. No vamos a cerrar una cuenta, vamos a inhabilitar cuenta o desactivar cuenta. Voy a llamarla inhabilitar o cerrar. Cerrar cuenta. Para el usuario sería cerrar cuenta y para el administrador sería inhabilitar cuenta. Listo. Entonces, si guardamos aquí, ahí tenemos. Fíjense que si seguimos en una vertical, se va a ver feo. Hay una forma de pintar esto de manera vertical y es left to right. Direction. Y guardamos y hacemos más bonito. Entonces, un usuario puede iniciar sesión, actualizar su perfil, registrarse en el sistema, user, registrarse en el sistema, registrar, crear cuenta o registrarme, registrarme. Ahí está, registrarme. Listo. ¿Qué más puede hacer un usuario? Recordar su contraseña, user. Esto le devuelve información al sistema, al usuario, al actor. Disculpenme con el mouse, con el teclado. Entonces aquí sería recordar contraseña, recordar contraseña o password, recordar password. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es un caso de uso? Nosotros tenemos que programar esta funcionalidad para que los usuarios puedan registrarse. Tenemos que programar esta funcionalidad para que puedan iniciar sesión. Sí, otra que se llama cerrar sesión. Cerrar sesión. También tenemos que programar esta. Esta no devuelve ni guarda información del sistema. Vamos a darle de esa manera. Cerrar sesión, actualizar el perfil, cambiar la información en el sistema, ingresa datos para que el sistema lo guarde, lo actualice, ingresa datos para que el sistema lo guarde, ingresa datos para que el sistema marque la cuenta como cerrada y devuelve la contraseña al usuario. ¿Qué más puede hacer un usuario aquí? Hasta ahora vamos a darlo de esa manera. Estos serían los de seguridad. Listo, ahora vamos a crear otro diagrama de casos de uso. Vamos a copiar pegar, le cambiamos el nombre aquí, sería el 2. Lo abrimos y vamos a hacer los casos de uso que tienen que ver con registrar los gastos. Entonces, registrar ingresos. Vamos a colocarle ingresos. Ingresos. Entonces, un usuario cualquiera puede registrar ingresos. Registrar ingresos. O mis ingresos. Se oye mejor. Mis ingresos. Un usuario puede consultar sus ingresos. Consultar mis ingresos. Un usuario puede listar los ingresos. Todos mis ingresos. Ya, entonces podemos hacer que a le vamos a poner un alias. As, caso de uso, listar ingresos. Para poder usarlo porque los próximos casos de uso que vienen van a heredar de este. Ya les explico. Entonces, un usuario puede, vamos a hacer aquí, vamos a tener caso de uso, listar usuario ingresos por fecha. Entonces, para el caso de uso, listar ingresos
por fecha o por periodo. Fecha. Por fecha es que solamente ingresa una fecha y él demuestra todos los ingresos que tuvo en esa fecha. Entonces, a ese caso de uso lo vamos a llamar caso de uso, listar ingresos por fecha. Ahora vamos a hacer que este caso de uso herede de este. Eso quiere decir que el programador, cuando haga este caso de uso, la funcionalidad visual de este debería ser muy parecida a este que está acá. O al revés, esta funcionalidad de aquí debería ser muy parecida a esta. Entonces, hacemos que el caso de uso, toma que lo mejor, el caso de uso, listar ingresos sea el padre del caso de uso, listar ingresos por fecha. Y hacemos que el caso de uso, listar ingresos por fecha, también sea un caso de uso del usuario normal. Caso de uso, listar ingresos por fecha. Si guardamos, podremos obtener un error. Ese error está aquí. No puedo declarar, no puedo crear el caso de uso y enseguida ponerle un alias. Tengo que hacer primero el caso de uso. Ahí. Y luego le aplico quién es el que lo va a ejecutar, quién es el que lo va a realizar. Entonces, ahora sí, sería caso de uso listar ingresos. ¿Vieron? Eso lo aprendí leyendo la información que está en Plasma.ml. Listo, ahora se ve mejor. Un usuario cualquiera puede registrar sus ingresos, puede consultar sus ingresos, puede listar los ingresos, todos los ingresos, o puede listar ingresos por fecha. Si queremos que el usuario haga todo esto, todos los listados de los ingresos que tiene, entonces simplemente hacemos que todos los ingresos hereden de este y hacemos que este caso de uso sea utilizado por este o invocado por este usuario. Es decir, que esto estaría de más. ¿Sí? Ya, en este caso estamos asumiendo que el actor usuario lista todos sus ingresos, pero también puede listar ingresos por fecha. Y podemos seguir con los demás casos de uso que tienen que ver con ingresos. Por ejemplo, totalizar ingresos. Total, todos los ingresos. Caso de uso, totalizar todos los ingresos. Ya, entonces, proponemos que esto no va a ser un caso de uso que va a heredar de esto, un caso de uso totalmente diferente. Entonces ponemos que el usuario normal sea quien se encargue de totalizar todos los ingresos. Ahora hacemos varios casos de uso que tengan que ver con total de listar ingresos. Vamos a crear otros dos casos de uso más. Vamos a listar ingresos por periodo. Esto quiere decir que el usuario va a ingresar la fecha de inicio y la fecha de fin en el sistema, y el sistema debe devolverle todos los ingresos que tengan que ver, que se hayan ejecutado, que haya registrado en ese periodo. Ponemos que herede también de listar ingresos. Ahí está. Podemos listar ingresos por precio, por valor, perdón. Listar ingresos por valor. Listar ingresos por valor. Es decir, el usuario ingresa el valor y le debe mostrar todos los ingresos relacionados con ese valor. Podemos listar ingresos por categorías, por fuente de ingresos, fuente. Es decir, el autor, en este caso el usuario, puede ingresar la fuente del ingreso, puede ser por ejemplo
lotería, primas, negocio, herencia, etcétera, y le debe mostrar todos los ingresos que están relacionados con esa categoría, con esa fuente. También podemos crear ingresos listar ingresos ya tenemos por valor, por fuente, por, por descripción. Los ingresos van a tener una descripción. Ingresos por descripción. Y podemos seguir haciendo más casos de uso. ¿Ya? En el caso de los totalizar, también podemos crear un caso de uso que debe totalizar, que se llame totalizar ingresos por periodo. Es decir, que el usuario ingrese por periodo. Es decir, que el usuario ingrese el periodo, la fecha de inicio y la fecha de fin, y le vamos a mostrar el total de ingresos que tuvo durante ese periodo, un número. Aquí está R no IVA. Caso de uso, totalizar ingresos, todos los ingresos. Y este sería, aquí sería esta R no ahí, me equivoqué. Y aquí sería, vamos a ponerle casos de uso, total ingresos por periodo. Y se la ponemos también al actual usuario. Ya, hacemos que ese caso de uso herede de el caso de uso totalizar ingresos. Y lo ponemos a que lo ejecute el usuario genérico. Listo. Ahí tenemos la luz. Ustedes pueden seguir. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Voy a hacer una primera parte. El resto ya les toca hacerlo a ustedes. Pero no voy a adentrarme en esto porque es una tarea que ustedes pueden hacer. Como finalizar, les puedo decir que les pueden colocar colores, les pueden poner notas, por ejemplo. Yo voy a colocar aquí de que muestre solamente el valor. Entonces, a este caso de uso, le voy a poner una nota a la relación entre este y este. Aquí. Pero poner una nota, note. Un segundito que esa nota. Entonces, acá abajo, o arriba. Note. Ahora revisamos la documentación de comunicación, pero creo que es así. Nota a la derecha, left a la izquierda en este caso. Ahí está bien. Y la nota, generalmente, después de estos dos punticos que separa la orden del texto, se colocar, debe mostrar el total de los ingresos. Si doy clic aquí, debería pintar la notica. ¿Verdad? Aquí. ¿Está bien? Lo voy a aumentar un poquito más. ¿La ven? Ok.